Hola, bienvenidos al servicio en línea del Centro Cristiano, la Iglesia del Señor en San Antonio, Texas. Una vez más, bienvenidos a todos ustedes. Soy el pastor Israel Ramírez y nos da muchísimo gusto que te estás conectando en esta hora. ¿Por qué no nos pones en los comentarios de dónde te conectas? Y si tú eres de LC San Antonio, ¿por qué no das una lluvia de corazones en este momento y pones ahí en los comentarios: yo soy LCC? Bienvenidos, nos da mucho gusto, tanto presencialmente como en línea. Qué bueno que estamos reunidos. Y bueno, te comento, ha sido un tiempo maravilloso y estamos empezando una nueva serie. A continuación te voy a dar el primer mensaje de esta serie. Vamos a estar estudiando el Evangelio según San Marcos. Le queremos dar gracias a Dios porque hemos visto una respuesta muy hermosa en línea y presencialmente. A la familia LCC en especial, muchas gracias a todos la familia LCC porque siempre están ahí. Somos una iglesia generosa por todas sus ofrendas. Gracias por ser fieles al Señor con sus diezmos. Síganlo haciendo porque estamos llegando a más lugares y estamos bendiciendo a más personas, llevándole no solamente y lo principal el Evangelio de Jesucristo, pero también de una manera palpable el amor de Dios, con alimentos, con cercanía, con consejería. Dios está haciendo grandes cosas y le damos toda la gloria y la honra a Él. Así que por tu parte, muchas gracias por tu colaboración y queremos tener en este momento un maravilloso tiempo de adoración en canto. ¿Qué te parece? Yo quisiera que dispusieras tu corazón, que no te distrajeras y que adoráramos al Señor. Y después de este tiempo de adoración en canto, yo regreso con la predicación de la palabra y el inicio de nuestra nueva serie de enseñanzas del Evangelio según San Marcos. Vamos a adorar al Señor y te espero de regreso. Nada vale más que tú, mi Señor, no hay comparación, eres nuestro vivir, tu presencia, Dios, y he probado, he visto de tu dulce amor, donde yo libre soy y vergüenza no hay. Tu presencia, Dios, Santo Espíritu, te invito aquí, inúndanos, llena la atmósfera. Tu gloria es lo que anhelamos, Dios, y ser llenado
Hola, soy Israel Ramírez, pastor del Centro Cristiano, la Iglesia del Señor en San Antonio, Texas, LSC San Antonio. Y una vez más, bienvenido. Y estamos muy contentos iniciando una nueva serie de estudios, el Evangelio de Marcos, con el énfasis de Jesús, ejemplo de servicio. A través de esta serie y de este estudio aprenderás el corazón de Jesús en cuanto al servicio. En sí, Marcos, guiado por el Espíritu Santo, nos deja estas palabras de Jesús en el capítulo 10, verso 45. Inclusive este es el verso clave de la serie. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino a que le sirvan, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Pero ¿cuál es la perspectiva de Marcos en su evangelio? ¿Cómo vio Marcos a Jesús? ¿Quién es Marcos? Permíteme darte una pequeña introducción al evangelio que estudiaremos y después nos vamos a sumergir en el tema de hoy. Así que pon atención para que escuches esto en cuanto al evangelio según San Marcos. Marcos ocupa un lugar especial entre los evangelios. Podríamos decir que en el evangelio de Mateo oímos al Señor. En Lucas le conocemos. En Juan aprendemos su naturaleza divina. Y en Marcos le vemos actuar, pues registra casi 5 veces más milagros que parábolas. Debemos recordar que los 4 evangelios nos presentan cuadros de distintas biografías del Señor, porque en realidad no son solamente biografías como tal, son retratos complementarios. Solo podemos apreciar así la completa y perfecta personalidad del Hijo de Dios. Los evangelios son complementarios. Se necesitan de todos ellos para proporcionarnos toda la verdad. Como soberano en Mateo, el rey, como vimos. Jesús viene a reinar. Y en Marcos es el siervo que se presenta a servir, a salvar. En Lucas es el Hijo del Hombre que lleva a compartir y a compadecerse por los hombres. Y en Juan es el Hijo de Dios que viene para revelar y redimir. Así que Marcos nos presenta a Jesús en acción. Es como si nos dijera: miren lo que hizo Jesús, mírenlo, prueba quién era. Lo que realizó autentificaba sus enseñanzas. Sus poderosas obras evidencian y sus palabras también son confirmadas con hechos milagrosos. Marcos comienza inmediatamente a registrar los actos del Señor y termina con una exaltación de Jesús de siervo humilde a el Señor exaltado en el capítulo 16 y 19. Él lo dice de esta manera: fue recibido arriba y se sentó a la diestra de Dios. Qué precioso ver cómo Marcos pone a Jesús, lo iba a decir en inglés, portray, ¿verdad? Ya se me está olvidando el español, ayúdenme. Da el marco de Jesús como un siervo. Es una constante su evangelio en Marcos. Jesús, el que vino a servir. Y este verso precioso donde Jesús dice directamente: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y este modelo que nos debe de dejar a todos sus seguidores. Pero al final, justo al final de su evangelio, Marcos pone a este siervo, al siervo de Dios Altísimo, al Mesías, a Jesús exaltado. Estas preciosas palabras: y se sentó a la diestra de Dios, garantizando que todos los que sirvan al Señor, sirviendo a la gente de todo corazón y mostrando su amor a Cristo, van a ser reconocidos por nuestro Padre Celestial. Y ese es el marco en que Marcos envuelve su evangelio y su estudio. Y precisamente hemos venido diciendo que el autor del evangelio, sin lugar a dudas, se trata de Juan Marcos, que aunque no era de los 12, sí había sido uno de los primeros convertidos, quizá por la predicación de Pedro, de quien había sido compañero de labor, como también lo había sido de Pablo. Aunque recordemos, Marcos había desilusionado a Pablo al volverse atrás en uno de sus viajes misioneros. Sin embargo, después hay una reconciliación entre Pablo y Marcos, y este le considera un gran servidor del Señor. Así que vemos que también Marcos era sobrino de Bernabé, hay una relación como tal, y venimos siempre estudiando
cómo la mayoría de eruditos presenta a Marcos como el autor precisamente de este evangelio. Algunos inclusive han sugerido que Marcos era el joven que huyó desnudo cuando aprendieron a Jesús, ya que solo Marcos registra este incidente. Fíjate que también algunos lo han llamado el evangelio de Pedro. Pedro llama a Marcos en su primera epístola, capítulo 5:13, hijo de la fe, le llama así a Marcos. Y es importante porque Pedro fue testigo ocular del ministerio de Jesús. De hecho, el consenso general es que el evangelio de Marcos es una grabación del testimonio de Pedro acerca de Jesús. Es decir, Marcos recibió la historia de Jesús, de Pedro y también de otros apóstoles mientras pasaba tiempo con ellos, escribía las historias que precisamente estamos a punto de estudiar. Ya más tarde, Marcos se convirtió en un auténtico pilar de la iglesia cristiana. Así que quisiera que preparáramos nuestro corazón y dejemos que la vida de Jesús nos enseñe y modele un corazón de servicio que transforma nuestras vidas, transforma nuestros matrimonios, transforma nuestras familias y potencialmente puede transformar nuestras sociedades. Vamos a iniciar nuestro estudio y el tema del día de hoy es humildad, fundamento de servicio. Humildad, fundamento de servicio, y vamos a estudiar del capítulo 1, del versículo 1 al 15, y cómo a través de estos versos, una vez más, nos vamos a fijar, vamos a entender cómo la humildad es fundamento de servicio. Y desde el inicio, el evangelio de Marcos comienza diciendo: este es el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Estoy leyendo Marcos 1:1. Comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Quiero que lo notes muy bien porque es muy interesante. Marcos inicia estableciendo la identidad de Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Y Marcos establece claramente que Jesús no solo es el Hijo del hombre, o un profeta, o un gran maestro. Jesús es Dios mismo. Ahora, ¿qué hizo Dios al venir en forma de hombre? Pues vemos que Marcos nos dice que no vino a que le sirvieran, sino vino a servir a los demás y a dar su vida en rescate de muchos. Esto ya de inicio es tremendo. Así que Marcos nos dice: voy a hablarles de Jesús, del evangelio de Jesús, Hijo de Dios. Y en ese marco nos pone, mira, no te voy a hablar de Jesús solamente como el maestro, como el profeta, sino Él es el Hijo de Dios. Y siendo el Hijo de Dios, te sirvió. Y siendo el Hijo de Dios, no vino a ser servido. Esto nos deja una enseñanza tremenda. Escucha, la identidad de Jesús no limitó su servicio. Su humildad lo facilitó. Voy a repetirte esto. La identidad de Jesús no limita su servicio. Su humildad lo facilitó. ¿Sabes por qué? Porque la humildad no tiene que ver con sentirte menos que nadie. Más bien, sabiendo quién eres, qué sabes y lo que puedes, te pones al servicio de los demás. En versos siguientes vemos cómo Jesús es bautizado por Juan. Juan mismo le dijo: deberías de estar bautizando a mí, no yo a ti. Sin embargo, Jesús insistió y fue bautizado por alguien menor que él. ¿Te das cuenta? Jesús sabía quién era. Sabía que Él era el Hijo de Dios, sabía que había venido, sabía quién lo había enviado. Sin embargo, su identidad, el saber quién era, nunca fue un obstáculo para servir. Al contrario, escucha, esto es poderosísimo. Al contrario, Él usó todos sus recursos, sus capacidades, su identidad, su conocimiento para servir a los demás. Este ejemplo del bautismo que leemos precisamente allí en Marcos, cuando vamos avanzando en la lectura de los primeros versículos, nos muestra cómo Jesús con humildad fue a que lo bautizaron.
Él es el Hijo de Dios. Él no necesitaba ser bautizado. Juan reconoce que no necesitaba ser bautizado. Juan reconoce, tú me deberías de bautizar. Y Jesús le responde, mira, así conviene que se cumpla toda justicia. Y Jesús es bautizado. Fue tanto el agrado del Padre que se abrieron los cielos, descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Así era la aprobación del Padre a la actitud de Jesús. Sabiendo quién era, caminaba en humildad y estaba dispuesto a lo que fuese necesario para servir a los demás. Si tú eres un seguidor de Jesús, a este punto debes de considerar lo que estamos hablando y el marco que pone precisamente este evangelista. Estamos teniendo la misma actitud, el mismo corazón, porque la humildad facilita el servicio. Un corazón lleno de orgullo nunca servirá o lo hará siempre buscando un beneficio personal. Te lo voy a repetir, la humildad facilita el servicio. Un corazón lleno de orgullo nunca servirá o lo hará siempre buscando un beneficio personal. Déjame preguntarte, ¿cuál es tu título, tu posición, tu experiencia o conocimiento, tu estatus social o económico? A Jesús no le limitó ser el Hijo de Dios para servir, más bien usó todo su poder, autoridad y recursos para servir a los demás. Una vez más, ¿cuál es tu posición en la casa? ¿Eres el jefe? ¿El hermano mayor? Sigue los pasos de Jesús. Sirve. ¿Cuál es tu posición en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad? Sirve. Sigue el ejemplo de Jesús. Puedes poner ahí en los comentarios, sirve. Y quisiera que nunca se te olvide, lo vas a leer aquí en pantalla. La humildad no tiene que ver con sentirte menos que nadie. Más bien, sabiendo quién eres, qué sabes y qué puedes, te pones al servicio de los demás. Pero para eso se requiere humildad. Jesús es nuestro ejemplo. Ejemplo de humildad que abre las puertas al servicio. Si tú no sirves, debieras examinar quizá tu corazón. Porque quizá, solo quizá, puede haber orgullo en él. Vamos a seguir leyendo, versículos 2 y 4 de Marcos capítulo 1, dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Verso 3, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora, ve el verso 7, muy interesante. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿Te estás dando cuenta lo que está ocurriendo aquí? Ahora es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista está mostrando una humildad tremenda. Juan el Bautista entiende que su vida y en su vida la única meta es que brille Jesús. Esa era la meta de vida de Juan el Bautista. Mi meta es que brille Jesús. No que brille yo, no que me vean a mí, que brille Jesús. Esa era la meta de vida de Juan el Bautista. Y es que la humildad te permite servir para que otros brillen. Esta está también tremenda. La vida de Juan el Bautista nos enseña, y si lo puedes escribir, escríbelo ahí en los comentarios. La humildad te permite servir para que otros brillen. Y a este punto llega el corazón. Porque obviamente, normalmente buscamos nosotros brillar. Pero la humildad te lleva a trabajar, a vivir para que otros brillen en lugar tuyo. Son simplemente impactantes las palabras de Juan. Viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y es que, una vez más, la meta de vida de Juan fue preparar el camino para alguien más. Todos queremos que nos ayuden a llegar a nuestras metas, que nos ayuden a
a aplanar el camino para nuestro éxito, que colaboren a obtener nuestros sueños. Pero has escuchado a alguien decir: mi meta es servirte para que tú tengas éxito. Quizá algunos dirán esto si en el proceso serán beneficiados personalmente. Sin embargo, en el caso de Juan el Bautista, el preparar el camino de Jesús le costó la vida. Lo decapitaron. Déjame hacerte una pregunta. ¿Estarías dispuesto a decirle a tu cónyuge: me he unido a ti para servirte y para allanar tu camino para que tengas éxito? Tremendo, ¿no? Me casé contigo para servirte y para allanar el camino para que tengas éxito. Wow. Porque eso es lo que hizo Juan el Bautista. ¿Se da cuenta por qué Marcos empieza a vislumbrar el evangelio y la vida de Cristo hacia una vida de servicio? El siervo que sirve. Porque el verso clave de todo el evangelio es: yo no vine para servir, sino para ser servido. Aquí está un hombre, Juan, con la única meta de vida de preparar el camino para que otro tenga éxito. En este sentido, Jesús. ¿Lo harías con tu cónyuge? Imagínate que los empresarios pensaran así. Obviamente para con sus trabajadores. Usaré mis recursos, conocimiento e influencia para que mis trabajadores tengan éxito. ¿Sabes que hay empresas así y que tienen un éxito tremendo? Porque el dueño, el empresario, el jefe, no se está fijando en su profit, no se está fijando nada más en lo que va a obtener de los otros, sino que está realmente interesado genuinamente en cómo propiciar un éxito para la gente que trabaja con él. Esas son empresas, punto. Pero la realidad es que para todo esto se requiere humildad, porque la humildad te permite servir para que otros brillen. Bueno, terminemos leyendo el versículo 12 y 13 del capítulo 1. El versículo 12 dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Muy importante, está hablando de Jesús. Jesús fue impulsado por el Espíritu al desierto. Y dice el 13: y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Esto es tremendo. Aquí vemos cómo Jesús en humildad sigue la dirección del Espíritu, aun y cuando éste lo lleva al desierto. Recordemos que Mateo inició diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. Escuche. Sin embargo, el Hijo de Dios no simplemente hizo lo que quiso. Jesús en humildad se hizo dependiente del Espíritu de Dios para realizar la obra que el Padre le había encomendado. Quiero que pongas atención. Escúchame. Sin humildad nunca podrás servir a Dios o seguir su voz. Voy a repetir esto porque es crítico. El Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. Y Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, como Marcos lo presenta de entrada, así. Él es el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Siendo el Hijo de Dios, Dios mismo, segunda persona de la Trinidad, dijo: ¿sabes qué? Yo me voy a someter y a depender de la dirección y empoderamiento del Espíritu Santo para realizar la misión que Dios me ha dado. Yo podría hacerlo, inclusive, escucha, en las tentaciones precisamente, que vienen después si seguimos leyendo aquí Marcos, las tentaciones tienen que ver si eres hijo de Dios, Sin embargo, Jesús se pone en una situación de humildad y de sumisión, en el sentido de que, voy a dejar que el Espíritu Santo me dirija. Y no era a cualquier lugar, era el desierto. ¿Por qué? Porque, escucha, sin humildad nunca podremos servir a Dios o seguir su voz. Se requiere humildad para escuchar la dirección del Espíritu. ¿Por qué? Porque la voz del Espíritu se escuchará con mayor claridad cuando estemos dispuestos a entender o realizar su voluntad y no la nuestra. Si bien esta no es una regla general, sí es algo recurrente en las Escrituras. Podemos escuchar mejor la voz de Dios cuando estamos dispuestos a hacer su voluntad, no la nuestra.
Amigos, hermanos, eso es humildad. No voy a hacer lo que yo quiero. No voy a usar a Dios para que me dé lo que yo quiero. Voy a hacer lo que Él quiere. En ese momento es cuando estamos afinando nuestro oído a la dirección del Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta? En sí, muchas veces me han dicho, he orado y no escucho a Dios. Y la realidad es que no estamos escuchando lo que queremos. No estamos en la misma sintonía de la voluntad de Dios. Por eso no escuchamos a Dios. No es que Dios no esté hablando, es que no estás escuchando lo que quieres, porque quieres hacer tu voluntad. Pero para poder seguir la guianza del Espíritu necesitas humildad. Para poder servir a Dios y escuchar lo que Él quiere que tú hagas, no lo que tú quieres hacer, necesitas humildad. Imagínate, el Espíritu llevó a Jesús al desierto en donde era tentado por Satanás y estaba con las fieras. ¿Quién quisiera ir al desierto? Nadie. Pero Jesús con humildad siguió la dirección del Espíritu. Puedes poner ahí en los comentarios, sigue la dirección del Espíritu. Sigue la dirección del Espíritu. ¿Por qué? Porque sin humildad nunca podrás servir a Dios o seguir su voz. Grábalo en tu corazón. Así que Jesús es nuestro mejor ejemplo de servicio. Recuerda que Él vino para servir, no para ser servido. Somos más que Jesús. ¿Eres más que Jesús? ¿Soy más que Jesús? ¿Eres más que Jesús? No, no somos más que Jesús. Y si Jesús vino a servir, no a ser servido, ¿qué deberíamos de hacer sus seguidores? Cada persona que quiere agradar y seguir a Jesús debería tener la misma actitud que Él. Una actitud de servicio. Recuerda, la humildad no tiene que ver con sentirse menos que nadie. Más bien, sabiendo quién eres, que sabes y que puedes, te pones al servicio de los demás. La humildad te permite servir para que otros brillen. Y sin humildad, nunca podrás servir a Dios o seguir su voz. En sí, sin humildad, pues nunca tendrás tiempo para servir. Siempre se encuentra a ti. Así que te quiero preguntar algo para finalizar. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Humildad o orgullo? Disculpa. ¿Qué hay en tu corazón? Porque si hay humildad, vas a servir. Pero si hay orgullo, no vas a servir. En sí, pudieras servir, pero siempre buscando algo en retribución. Es mi oración que esta enseñanza realmente llegue a nuestros corazones. Llegue a tu corazón como el que ha llegado al mío. Discúlpame. Yo creo que al estudiar la palabra se nos dan directrices claras. Yo creo que estamos en un momento en nuestra historia, en el cristianismo, en donde debemos de reevaluar cómo hemos caminado. El proceso de pandemia, el proceso de situaciones tan difíciles, críticas que hemos pasado, nos debe llevar a meditar cómo está nuestro cristianismo. Porque en muchas ocasiones nuestro cristianismo se convirtió en un solo querer recibir bendición de Dios. Y lo que vamos a ver en el Evangelio según San Marcos es que tanto Jesús como sus seguidores deberían llevar una vida desinteresada de servicio a los demás. Y esa debería ser una de las características principales de los creyentes. Porque si el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir, pues ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué te parece si en este momento hacemos una pequeña oración y le decimos al Señor: Señor, ayúdame a tener un corazón de servicio, ayúdame inclusive a vivir para allanar el camino de otros para que otros brillen? Fíjate qué poderosa. Y empezando por tu casa, ayúdame, Señor, a vivir y facilitar el éxito de mi cónyuge. Es una oración poderosísima que Dios va a honrar. Así como se abrieron los cielos cuando Jesús dijo:
bautízame, así se conviene que se cumpla toda justicia. Y Dios el Padre dio su voz de aprobación. Créeme que si tú empiezas a manifestar humildad y empiezas a ver cómo sirves a los demás, empezando desde casa y trascendiendo la casa, los cielos se van a abrir. El Padre te va a decir: tengo complacencia en ti. El Espíritu Santo te va a ungir, como vamos a ver en una de las enseñanzas de las futuras de esta serie. Te va a usar hasta sobrenaturalmente para servir a otros. Pero ¿por qué los cielos no se abren? ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? ¿Por qué no vemos el respaldo sobrenatural de Dios? Porque muchas veces o no queremos servir, o queremos servir solo si vamos a obtener algo personal, un beneficio personal de ese servicio. Y esto no puede ser así. Jesús no nos da ese ejemplo y Jesús no espera eso de nosotros. Y esto es difícil. Esto es una confrontación con la palabra de Dios, para que reflexionemos y digamos cómo estamos haciendo las cosas, cómo estamos viviendo, cómo estoy viviendo mi vida, que muchas veces ni tiempo tenemos para servir. Pero todo se centra en lo que nosotros queremos conseguir, lo que nosotros hacemos, nuestros compromisos. ¿Te das cuenta? Vamos a orar, ¿te parece? Solo un segundo. Vamos a pedirle al Señor que Él nos diga qué hay en nuestro corazón, sea de humildad o orgullo, y que nos ponga un corazón de humildad para poder servir. Haz conmigo esta oración. Señor, en este momento venimos delante de ti y te pedimos que tú pongas en nosotros un corazón de servicio y de humildad como tú los tuviste, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como tú. Ayúdanos a ser aún como Juan el Bautista, Señor, que su única meta de vida es preparar el camino para ti, para que tú brillaras, y tener ese mismo corazón, un corazón dispuesto a hacer tu voluntad para poder realmente seguir la dirección de tu Espíritu y poderte servir. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, familia SC, es mi oración que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida. Y como siempre, quiero darles un regalo. Si estás interesado en el manuscrito de la enseñanza que acabo de dar el día de hoy, que compartí, escribe en los comentarios "yo", y con gusto te la regalo. Te la haremos llegar por Messenger después de este servicio. Y si estás en San Antonio, pues te invito la próxima semana a acompañarnos en nuestros servicios presenciales. Escríbenos por Messenger para mandarte más información. Sería un honor una vez más tenerte con nosotros. Y bueno, amigos, familia LSC, les pido que en este momento compartan este mensaje. Yo sé que al hacerlo serán de bendición. Amigos y familiares, comparten el mensaje. Yo soy el pastor Israel Ramírez y esto es el Centro Cristiano, la Iglesia del Señor en San Antonio, Texas. Vamos, dale like, lluvia de corazones, YouTube, suscríbete. Y recuerda, fuimos llamados a servir. Que Dios te bendiga.